Qué bendición, hermanos, es estar aquí, de verdad, gracias a Dios por ver sus rostros, por una semana tan bendecida y por unas acciones de gracias tan emotivas. De verdad, gracias a Dios, eso nos motiva y nos insta a seguir adelante. Y pues, ¿para quién es la gloria y la honra de todo esto, hermanos? No hay nadie más que para nuestro Señor Jesucristo, y espero que a los demás pues les motive, les inste que de verdad estar en el Señor no tiene comparación. La misma canción de la hermana Leslie nos abrió el entendimiento. Pero, ¿qué nos falta, hermanos? ¿Qué nos falta de verdad para entregarnos a Cristo? Pues miren, hermanos, hay muchas cosas que pudieran ser un estorbo para que nosotros lo hagamos de la manera que Dios espera de cada uno de sus hijos. Y el tema de hoy es un tema sumamente importante, no porque sea más que los otros, pero para algunos va a ser de manera, hasta lo puedo decir, de manera personal, que no es la intención. No voy a hablar de nadie en especial, sino lo voy a hacer de manera congregacional, y espero que todos los tomen con esa madurez. Pero la intención, hermanos, el propósito y la voluntad de Dios es que hoy conozcamos la manera de vencer esas cosas que nos impiden de verdad encontrar una paz genuina en nuestra vida, que nos impiden de verdad ser felices y entregados a Cristo. Porque cuando vean el título del tema, pues inmediatamente algunos se van a hacer un lado y van a decir, pues hoy no es para mí. Pero no es así, hermanos. Vamos a ver precisamente lo que el Señor tiene preparado para nosotros, que de verdad espera que hoy salgamos victoriosos por la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Y tiene que ver, hermanos, precisamente que primordialmente es el pecado lo que nos aleja de Dios, y no es la voluntad de Dios que pequemos. Pero diariamente, hermanos, diariamente vemos que las tentaciones se apoderan de nosotros y nos acechan de tal manera para hacernos fallarle a Dios. El enemigo del hombre, Satanás, es el que a diario nos presenta estas tentaciones para mantenernos ocupados, pongan atención, hermanos, en nuestra propia destrucción. Satanás trabaja arduamente día y noche. Él no descansa, hermanos. Él no descansa. Siempre viendo la manera de ponernos tentaciones para autodestruirnos. Porque el Señor le ha puesto un límite para hacerle daño a sus hijos, a los que hemos confiado en Él. Y no permite que nos haga más de lo que Dios permite, con un propósito de amor, que es ahí donde a veces no comprendemos. ¿Y a qué me refiero, hermanos? Primeramente, y entendemos que todos los días nos enfrentamos a tentaciones diversas, y sobre todo esas tentaciones a veces son tan fuertes que ya se dirigen a algo tan escabroso, tan tenebroso, tan abismal como son los vicios. Y algunos son presas de esos vicios, que hasta hoy los tienen sumamente ocupados en su autodestrucción. Hay personas que no saben cómo vencer las tentaciones, y si no saben cómo vencer las tentaciones, menos sabrán cómo vencer los vicios. Y hay diversas tentaciones, hay diversos vicios. Son personas que están atadas, por ejemplo, a la pornografía, a la fornicación, al alcohol, a las drogas, etcétera, etcétera. No saben cómo salir de esos vicios ni de cómo vencer esas tentaciones. Gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios tenemos la Biblia. La ley de Jehová es perfecta, que alegra el alma. Amén. Amén. Y hoy lo cantamos. Y en esta Biblia, hermanos, en este libro llamado la Biblia, podemos encontrar la solución a nuestros problemas y también a la manera eficaz de vencer las tentaciones con poder. Y también con poder salir
de esos vicios que están menguando nuestra vida y destruyendo toda relación con las personas que amamos. Y hoy el Señor nos tiene preparado con la lectura que hicimos del apóstol Pablo, porque esto que parece un trabalenguas, hermanos, nunca había estado tan claro. Porque dice la Biblia, porque lo que hago no lo entiendo. ¿Pero por qué lo hago? No hago lo que quiero, sino que termino haciendo lo que aborrezco. ¿No te ha pasado, hermano, que siempre te encuentras en esa misma situación? Tú sabes que lo que estás haciendo está mal. ¿Amén? Que la Biblia lo llama pecado y que la paga del pecado es muerte. También lo cantamos hoy. ¿Pero por qué lo hacemos? ¿Por qué terminamos haciendo lo que aborrecemos, que sabemos que tanto nos daña? Y gracias a Dios que les tocó a ustedes hacer la lectura del versículo 24, donde dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues hoy, hermano, el Señor te va a dar 5 cosas para poder vencer las tentaciones y los vicios. Y gracias a Dios, hermano, que estás aquí. Y porque podemos decir, bueno, yo no tengo ni problemas ni con el alcohol, ni con las drogas, ni bla, 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 bla. No, hermanos. También puede haber pornografía. También hay otras ataduras, como el chisme, como las mentiras, como la más grande destructora y división de familias y de iglesia, que es la murmuración, ¿lo sabías? Una de las cosas más tremendas que divide iglesias, que divide familias, es la murmuración. Y también es una de las más castigadas por el Señor. Y es una de las que castiga el Señor. Discúlpenme, no me gusta hacerlo, pero así que también es una tentación a murmurar, a caer en ese pecado que dan tanto daño a la reputación de nuestro prójimo, violando el segundo mandamiento. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No creo que nadie murmure de sí mismo, ¿verdad? Pues de esa misma manera, hermano, no debemos de murmurar de los demás. Así que si tú crees que te puedes hacer un lado, quitarte para allá, porque yo no tengo problemas con esas cosas, te equivocas, hermano. Tal vez estás en primera fila cuando se tratan de estas cosas. Así que, sin más ni más, hermanos, vamos a entrar directo al tema. Pero primero quiero que me acompañen a la carta de Santiago, por favor, en el capítulo 1, en el versículo 13 específicamente. Santiago, por favor, capítulo 1, versículo 13. ¿Qué tenemos que reconocer, hermanos, para poder vencer un vicio? Reconocer que lo tenemos, ¿verdad? Y cualquiera que se le parezca, porque también la mentira es un vicio. El chisme, la murmuración es un vicio, hermanos. ¿Están ahí? Dice la palabra de Dios: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, hermanos, a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahí está el peligro y el problema. Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, siempre es reconocer que estamos atados a un vicio, sea cual sea el que se te haya venido a la mente. Pero tenemos también que entender que no podemos culpar a Dios, porque Dios no tienta a nadie, dice la Biblia, porque Él no puede ser tentado por el mal. Él siempre se mantiene en su límite de la maldad y del pecado. Nadie puede culpar al Señor de lo que tú haces. Satanás es el que te pone la tentación, pero ojo, hermano, no te puede obligar a pecar, sino que tú mismo, de tu propia concupiscencia, y apréndetelo de memoria. Concupiscencia significa deseo pasional, es un deseo intenso con pasión. Eso es la concupiscencia. Y dice la Biblia que una vez
siendo tentado y siendo de tu propia concupiscencia atraído y seducido, y la concupiscencia se ha concebido, pues viene la consecuencia, ¿verdad? Ya estás preso, ya no te puedes salir. Y es ahí donde precisamente Pablo dice: ¿por qué lo hice? Aborrezco lo que hago, pero lo termino haciendo. ¿Por qué? Miserable de mí. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Así que el Señor primeramente te dice que reconozcas que tú, por tu propia concupiscencia, por tu propio deseo pasional, desmedido, te seduce esa sustancia, esa cosa, esa práctica, y terminas haciéndolo, sea cual sea. La pereza, hermanos, también es un vicio. La pereza también es un vicio, así que hay muchas cosas que tenemos que entender. Muy bien, son 5 cositas nada más, hermanos, 5 cositas. Y la primera de ellas tiene que ver directamente contigo. Y de aquí partimos, porque de aquí se encuentra la victoria. Vamos al Antiguo Testamento, a un profeta llamado Daniel, y vamos a buscar el capítulo 1. Vamos a buscar qué dice este hombre en cuanto a la solución de estas tentaciones y de estos vicios. Daniel en el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 8. Daniel capítulo 1, versículo 8. Vean lo que dice la palabra de Dios. Y Daniel propuso en su corazón, ¿qué cosa, hermanos? Con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. No nos vamos a meter en la historia, vamos a utilizar solamente el pasaje como una aplicación. Pero aquí estamos viendo precisamente Daniel sabiendo que si probaba, consumía los alimentos, las cosas que Dios le prohibía para no contaminarse, Daniel lo que hizo, hermanos míos, fue proponer, como dice ahí, en su corazón no contaminarse. Así que el punto número 1, y de aquí partimos para la victoria. Si tú quieres vencer las tentaciones, si tú quieres vencer y salir de ese vicio que te está matando poco a poco y está destruyendo lo que más amas, que es tu familia, tu relación con tus hermanos en Cristo, etcétera, etcétera, hasta la economía, lo que debes de hacer, hermanos, con humildad, con valor, valentía, hermanos, es lo que más se necesita para vencer un vicio. Es, primero, que te lo propongas en tu corazón. Propóntelo en tu corazón como lo hizo el profeta Daniel. Toma la decisión, hermano, de serte fiel para vencer ese vicio. Primero, propón en tu corazón serle fiel a Dios, y propone en tu corazón serte fiel. Libra tu cuerpo de muerte, de esa maldición. La Biblia nos dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Hermano mío, ¿por qué no haces lo mismo? ¿Por qué no propones en tu corazón no contaminarte más con esas sustancias que tanto te están autodestruyendo? ¿Por qué no propones en tu corazón no contaminarte con el vicio de la mentira, con el vicio de la pornografía, con el del chisme, la murmuración, etcétera, etcétera? Todas esas cosas que, aunque tú no lo sepas, te están autodestruyendo. Si tú crees, hermano, que solamente dañas la reputación de una persona al inventarle un chisme, una murmuración, hermano, quien más se perjudica eres tú, porque tú eres el que más te estás alejando de Dios. Y alejarse de Dios, hermanos, es sumamente trágico. Es una tragedia el vivir separado de Dios, que literalmente eso es lo que significa muerte. Muerte significa estar separado de Dios por siempre.
Y eso es algo que a veces no aterrizamos. Propone en tu corazón, hermano, no contaminarte, pero lo tienes que hacer tú. De nada te sirve, hermano, que haya personas a tu alrededor que te apoyan, que te ayudan, que quieren lo mejor de ti, que incluso hacen oración, etcétera, etcétera. Si tú no quieres salir y soltar esa trampa, ese vicio, eso, hermanos, depende de ti. Porque si no te lo propones en tu corazón, en vano vas a poner en práctica las otras 4 cosas que siguen. Porque el Señor quiere que sea el primer paso lo des tú. No porque Él no tenga el poder de, a través de una oración, quitarte esa necesidad, esa ansiedad con un tronar de sus dedos. Por supuesto que lo puede hacer. Pero, hermano, ¿qué vas a aprender? ¿Cómo vas a madurar? ¿Cómo vas a tener victoria para que esa victoria, la gloria, le pertenezca a Jesús? Y es algo que tenemos que inmediatamente, hermanos, pedirle a Dios. No puedes pedirle a Dios que Él te haga libre de algún vicio si primero no te has propuesto en tu corazón que deseas y anhelas ser libre de ese vicio, de esa pasión desordenada y serle fiel a Dios. Proverbios 23, hermanos. Nos dice la Biblia en Proverbios, el Proverbio 23, versículo 26. Vean lo que te pide el Señor. Proverbios 23, 26. Dice ahí: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Hermano, dice Daniel, propone en tu corazón. Pero si tu corazón le pertenece al mundo, no va a pasar nada. Dice el Señor: hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y es la manera, hermano, que empiezas con el pie derecho para vencer esas tentaciones y vencer los vicios. Hermanos, las tentaciones todos los días ahí están, pero tú eres quien decide si las aceptas o no. Ser tentado no es estar pecando. La tentación no es un pecado, hermano, pero sí es el camino más rápido a la destrucción, a la autodestrucción. Y Satanás no te puede obligar. Él te la pone y te la deja ahí. Y dice la Biblia en Santiago que tú, de tu propia pasión desordenada, desenfrenada, solito vas y lo quieres hacer. ¿Por qué? Porque tu corazón no le pertenece a Dios. Tú puedes decir: pero yo sí creo en Dios, incluso hasta voy a la iglesia. Hermano, tú puedes estar aquí, puedes estar oyendo lo que te estoy diciendo, pero si tu corazón no es de Dios, no pasa nada. Precisamente esa es la raíz de que tantas personas vayan y vengan a la iglesia y su vida no pasa nada, porque su corazón no le pertenece a Dios, sigue perteneciéndole al mundo. Y Dios te dice: hijo mío, te amo y te quiero ayudar, te quiero rescatar. ¿Y qué hago, Señor? Solamente dame tu corazón, me dice el Señor. ¿Qué vas a hacer esta mañana, hermano? ¿Le vas a dar tu corazón a Dios? ¿O vas a permitir que Satanás, que el maligno y el mundo, este mundo de porquería, siga siendo dueño de tu corazón? Aquí está el primer paso, hermano, de la victoria. Dale al Señor tu corazón. Número 2, Romanos 8, versículo 13. Ahí precisamente donde hicimos la lectura, un capítulo después. Romanos capítulo 8, versículo 13, dice la palabra de Dios: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así de simple y de sencillo esto, hermanos. Te voy a decir qué pasa en tu vida. En tu vida
está lleno de vacíos. Vacíos por diversas cosas, diversas vivencias, traumas infantiles, ausencias en tu vida en una edad principal e importante en tu vida. Y si tuviste ausencias, pues tienes vacíos. Y durante toda tu vida has tratado de llenar esos vacíos con las cosas equivocadas. Ahora Satanás conoce esos vacíos y te ofrece soluciones, te ofrece cosas para poder llenar esos vacíos temporalmente. Porque una vez, hermano, que tú intentas llenar ese vacío con algo material, con una sustancia prohibida, con una bebida que no te hace bien, pasa el efecto, ¿y qué sucede? Sigues más vacío que antes y entras en una ansiedad que es imposible terminarla si es que no vas a consumir otra vez esa cosa. Y vuelve otro vacío y otro vacío, y es un círculo vicioso, y por eso se llama así, círculo vicioso, porque no tiene fin, y cada vez necesitas consumir más y más y más, y terminas cayendo hasta el fondo del abismo, porque no tiene final. Y esa ansiedad, hermano, es lo que te provoca vivir como vives, entrarle a todas esas cosas que tanto te están autodestruyendo. El peor error que puedes cometer es ser un cobarde y negarlo, porque ahí estás destinado al fracaso. Y no solamente te fracasas tú, sino que arrastras a los que te aman. Eres el peor ejemplo y necesitas salir de ahí ya. Pero para eso, hermano, tienes que entender lo que dice Pablo. Porque si vives conforme a la carne, en cuanto a tu concupiscencia, dice la Biblia, vas a morir. Pero si vives conforme al Espíritu, vas a vivir. Son decisiones importantes. Así que el punto número 2 es, hermanos, llenarse del Espíritu Santo. Llenarse del Espíritu Santo es una de las maneras más eficaces para vencer las tentaciones y por ende los vicios. La palabra dice que si a través del Espíritu vencemos y hacemos morir las obras de la carne, viviremos de manera, hermanos, que llenarnos del Espíritu es lograrlo a través de las cosas espirituales, no de las cosas de la carne, y es de la oración. Dime, hermano o hermana, cuando estás en esa ansiedad, piensas en orar. Cuando estás atada en ese vicio, tu primer pensamiento es la oración. Cuando la oración es la herramienta más poderosa del universo. La oración es lo que el Señor ha dado para que cuando pidamos con fe, le digamos a este monte, quítate y échate al mar. ¿Por qué no oras, hermano, en ese momento de ansiedad y dile, Señor, quiero que este monte de vicios, este monte de problemas, sea echado al mar? Pero se logra a través de la oración, hermano. No con las cosas de la carne. Y ni te me empiezas a desesperar ni a moverte para allá y para acá, porque te paro acá al frente. Quiero que te quedes quieto y escuches la palabra de Dios, porque quiere hacer algo especial para ti. Quiero que escuches el poder de Dios y lo sientas en tu vida y salgas de aquí victorioso, porque tal vez no vuelvas a tener otra oportunidad. No se me enoje, hermano. Hermanos, la lectura bíblica también es llenarse del Espíritu. ¿Cuántas veces vamos a la Biblia cuando estamos en esa ansiedad? ¿Y qué hay de los ayunos? Además de la asistencia frecuente a la iglesia, hermanos, es una de las maneras más eficaces para hacer morir lo terrenal en nosotros. La misma palabra nos dice que el mismo Jesús fue tentado en todo. Sí, hermano, en lo mismo que tú eres tentado, Jesús fue tentado. Y sí, hermanos, había drogas, había alcohol, todas estas cosas había en el tiempo de Jesús. Incluso, hermano, cuando estaba crucificado, le dieron una bebida
que era como una droga. Cuando le acercaron la esponja, y dice la Biblia que le dieron a probar vinagre. Y si tú crees vinagre como el de los chiles o vinagre coloquial de hoy en día, no, hermano. Ese vinagre era una bebida que preparaban los soldados judíos. Era una bebida que vinagre viene de la vinagreta, que viene del vino. Es algo fermentado con otras especies para adormecer el cuerpo. ¿Te suena, familia? Y eso se lo daban como un acto de caridad para los moribundos crucificados. Jesús dijo: tengo sed, y le quisieron dar eso. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Lo rechazó. Ni aún estando en ese calvario, hermanos, se dejó dominar por esa sustancia que Satanás le daba para calmar su dolor. ¿Por qué no lo haces tú? Si nosotros nos fortalecemos en Él, también tenemos el poder para vencer todos esos pecados, todas esas tentaciones. Tú también lo puedes hacer. Solamente tienes que darle tu corazón al Señor y llenarte del Espíritu Santo. Jesús fue tentado en todo, hermanos, aunque nunca pecó en nada. Y cuando dice que en todo, hermanos, realmente fue en todo. ¿Se imaginan ese carisma de hombre? ¿Cuántas mujeres no andaban detrás de él, hermanos? Ay, la Biblia no lo dice, hermano, pero es lógico. ¿Qué es lo que le gusta a una mujer de un hombre? Cuando al final de cuentas nos damos cuenta que dice por ahí, ¿verdad? Dinero mata carita, dice, ¿verdad? Pero no es así. Verbo es el que mata el dinero y la carita. ¿No es así? Entonces se imaginan ese portento de hombre llamado Jesús, con ese poder que tenía de convocar multitudes y toda la fama que estaba adquiriendo. ¿Cuántas mujeres que no se le insinuaron, hermanos? Fue tentado también en eso y nunca cayó, nunca pecó. Y no estoy diciendo mentiras, hermano. Hermanos, en las mismas tentaciones por las cuales tú estás sufriendo en estos momentos y ahorita, Jesús fue tentado. Pero por eso Él dice en la palabra que Él es fiel para socorrer a todos los que son tentados. Hebreos capítulo 2, versículo 18. Precisamente, hermanos, Él, sabiendo lo que el hombre es tentado y cómo es su carne, cómo su carne siempre está dispuesta para meterse cualquier porquería con tal de ahuyentarse momentáneamente de sus vacíos, de sus temores, de sus miedos. Vean, hermano, cómo se compadece el Señor de ustedes. Hebreos 12, versículo 18 dice: pues en cuanto Él mismo padeció, fíjense, hermanos, la palabra padecer obedece a un sufrimiento. Padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermano, Jesús hoy quiere socorrerte. Y fíjense, hermano, Jesús sabe que sufres cada que tienes esa ansiedad, cada que vas a ese vicio. Sabe que solamente tu euforia, tu éxtasis es muy, pero muy efímero, y que te va a generar más y más dolor. Por eso dice: en lo que Él padeció. Y también en lo que Él padeció es poderoso para socorrer. ¿No quieres que te socorra el Señor Jesús, hermano? Que te ayude a salir de ese vicio de una vez por todas y para siempre. Pero ¿cómo funciona, pastor? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo lo hago? Llenándonos del Espíritu Santo diariamente, en oración, lectura y la búsqueda constante del Señor. Hay que buscar el rostro, hermanos, del Señor Jesucristo siempre, todos los días, máxime cuando estás ante esas tentaciones. Y eso es algo que ningún día, hermano, debes de dejar de hacer. Porque Satanás no descansa y te tiene en la mira y quiere destruirte. ¿No has entendido, hermano, que Satanás te odia?
y te odia a muerte, pero el poder de Dios y su amor nos cubre y no le da lugar para que nos haga más allá. Sin embargo, llegan las tentaciones y el Señor lo hace con un propósito: probar tu fe, a ver de dónde te vas a agarrar, a ver si sigues amando a Dios como dices, si realmente crees en Él o crees más en ti y en las mentiras que te dice el mundo y los hijos de Satanás. Todo aquel hermano que te ofrezca esa solución es un hijo de Satanás, y a veces tiene un nombre y un apellido que no quisiéramos que fuera así, pero es la persona a veces la que menos esperamos, la que más daño nos quiere hacer. Así que tengan mucho cuidado, los ojos bien abiertos, hermanos. Número 3, ¿qué otra cosa tenemos que hacer, hermanos, para vencer la tentación y los vicios? Efesios capítulo 6, por favor. Carta a los Efesios, en el capítulo 6. Vamos a buscar el versículo 17. Efesios 6, versículo 17. Dice la palabra de Dios: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, hermanos, vean lo que dice el versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra ¿qué, hermanos? Contra las acechanzas del diablo. ¿Y cómo crees que te acecha? Ay, pastor, pues es que me cierra la puerta de mi cuarto, me hace ruiditos en la cocina, me jala las patas en la noche. Por Dios, hermano. No, hermano, por favor, ya quítate esa infantilería del pensamiento de Satanás en tu vida. Esas cosas son tan infantiles que hasta es ofensivo hablar en una enseñanza de esas cosas. No, hermano, Satanás te acecha con las tentaciones, con esas tentaciones que sabe que tú vas a caer porque quiere que te destruyas a ti mismo. ¿Por qué? Porque si te destruyes a ti mismo, la victoria es para ti. ¿Lo vas a permitir? Cuando Cristo nos ha dicho que los que estamos en Él somos más que vencedores, en Romanos 8. Por lo tanto, dice la Biblia, ni la muerte, ni el diablo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo futuro, ni nada creado me va a poder separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, eso es poder, pero tienes que estar ahí y tienes que aceptar tu condición y de una vez confesar la palabra de Dios, que es el punto número 3. ¿Cómo vas a soportar y estar firme contra esas acechanzas? Como dice el versículo 17, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. El yelmo, hermanos, es el escudo, tu escudo y la espada, listo para hacerle frente a esa tentación y a ese vicio que tanto te domina. Y dice la Biblia que confesar la palabra de Dios escrita es un arma mortal para el diablo y sus tentaciones. Cada vez que tú lanzas la palabra de Dios, hermanos, tomándola de las Escrituras y la lees en voz alta, es como una palabra que la Biblia la llama la espada del Espíritu. Cristo en el desierto, 40 días y 40 noches, sin tomar agua, sin comer pan. Su compañía dice que eran las alimañas del desierto, así como ustedes cuando se juntan con esas personitas viciosas. Hagan de cuenta, hermanos, son las alimañas de Satanás. No, es mi mejor amigo, es tu peor enemigo, hermano, solamente que no lo quieres aceptar y eres un tonto si lo sigues escuchando. Estaba ahí, hermanos, con hambre y con sed, sí o no. Y llega Satanás y le dice: si de verdad eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan y sacía tu hambre. Lo mismo te dice a ti, hermano. Si de verdad tú eres hijo de Dios, simple y sencillamente haz que estas sustancias, estas bebidas, se transformen en benditas y sean buenas para tu vida.
¿Qué le dijo el Señor? Escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Y derrotó a Satanás en 3 ocasiones. ¿Y lo derrotó cómo? ¿A golpes? No, hermanos, citándole las Escrituras. Dime, hermano, ¿cuánto has memorizado la Biblia? Por eso es importante memorizarla, porque justo en el que viene la tentación, el Espíritu trae a tu mente un versículo que lo vas a recitar y vas a derrotar a Satanás. Vas a vencer ese vicio, esa tentación. Y es la única manera, hermanos, en derrotar a Satanás, vencer los vicios. Y pues cada quien puede traer a su mente el vicio que tenga, porque la Biblia, cuando nos habla de los 10 mandamientos, pues prácticamente nos dice lo que no quiere el Señor. ¿No es así? O no dice todos los 10 mandamientos, no empiezan así: no esto, no lo otro, no aquello. Y no es una imposición, sino que el Señor te dice: no lo hagas, porque el perjudicado vas a ser tú. No hagas esto, no mientas, porque una persona mentirosa es hija de Satanás. No levantes murmuración en contra de un prójimo, porque estás haciendo la voluntad de tu padre el diablo. No fornicar. ¿Por qué? Porque estás en peligro de muerte de tantas enfermedades venéreas. Y algo más que sucede ahí con el acto sexual que ni tienes idea. Y así, hermanos, me puedo pasar los 10 mandamientos, pero el tema es que quiero que entiendas que citar la palabra de Dios, confesar la palabra de Dios, es un arma poderosa para vencer las tentaciones y los vicios. Ahora, quiero que me acompañen al libro de Apocalipsis, en el capítulo 12. Vamos a ver, hermanos, la victoria que está segura al hacerlo. Confesar la palabra de Dios nos da victoria segura, y vean lo que dice Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11. ¿Están ahí? Dice: y ellos le han vencido. Fíjense, hermano, cómo está conjugado el verbo vencer. ¿Cómo está conjugado? Es una pregunta. Nada más al hermano Alejandro fue a la escuela. Está en pasado, hermano. ¿Cómo quieres vencer si algo tan simple no lo logras captar? Dice aquí, hermanos: y ellos han vencido, tiempo pasado, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hermanos, la victoria está asegurada por medio de la sangre del Cordero y del testimonio de ellos. Qué interesantes palabras utiliza aquí el apóstol Juan para mostrarnos la victoria que es segura, siempre y cuando, hermanos, nuestra vida esté siendo limpiada por la sangre del Cordero diariamente, a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de la asistencia regular a la iglesia. Porque dice aquí que hacer eso, hermanos, dice que la palabra del testimonio de ellos. Hermano, ¿cuál es, por medio de tu palabra, qué testimonio das? ¿Qué es lo que sale de tu boca cuando se trata de enfrentar tentaciones, vicios y personas que solamente te incitan a hacer el mal? ¿Qué testimonio das? Y si lo haces, hermano, como dice la Biblia, confesando su palabra, vistiéndote toda la armadura contra las acechanzas de Satanás, dice que la victoria, hermanos, ya está asegurada. Y por eso dice aquí: ellos ya vencieron. Hermano, ¿tú ya venciste? ¿O estás esperando vencer? ¿Cómo vas a vencer, hermano, si no quieres reconocer tu miserable situación? Tienes que reconocer que no lo puedes hacer, porque no hay de otra, hermano. La palabra de Dios, hermano, es una ofensiva.
Es una ofensiva en contra del pecado, en contra de las tentaciones y en contra de Satanás. Y es la única manera en que vamos a vencer, pronunciando con nuestra boca, hermanos, la palabra de Dios. Y aquí la importancia de memorizarla. No puedo decirles, hermanos, cuántos versículos de la Biblia te sabes, porque tal vez solo te sepas Filipenses 4:13, pero es suficiente por lo que dice, ¿no es así? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero de veras, ¿es tu lema? ¿De veras lo puedes? ¿De veras estás venciendo en Cristo, que Él es el que te fortalece? Y otra pregunta, ¿de verdad es Él el que te está fortaleciendo? ¿O tu corazón sigue entregado al mundo? Aquí están las soluciones, hermanos. Tú sabrás si las quieres tomar. Número 4. Vamos a segunda carta de Timoteo, capítulo 2, por favor. Vamos a seguir viendo, hermanos, la vida de victoria, hermanos. La vida cristiana de victoria es práctica. Hay que hacer las cosas. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Segunda Timoteo 2, 22. Dice la palabra de Dios. ¿Cómo vas a vencer una tentación? Vean lo que dice. Huye también de las pasiones juveniles, o sea, de las concupiscencias que habla Santiago. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y aquí, hermanos, vamos a tener doble aplicación. Primeramente, hermanos, nunca en la Biblia se nos manda, pongan atención, hermanos, no pongan atención, no estén viendo otra cosa. Nunca en la Biblia se nos manda que midamos fuerzas con Satanás o con las tentaciones. Nunca. Lo que se nos manda es ¿qué cosa? Huir. Tú nunca vas a poder contra Satanás, hermano. Jamás lo vas a poder vencer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Jamás vas a poder vencer una tentación. Jamás. ¿Qué es lo que tienes que hacer ante la tentación? Huir. Huir. Nuestra mente. En nuestra mente es donde se luchan esas grandes batallas contra las tentaciones. No podemos permitir que Satanás ponga los pensamientos en nosotros y tú los proceses en tu mente para llevarlos a la práctica, sino que tenemos rápidamente echarlos fuera. Rápido, hermano. Satanás es más rápido que tú y yo juntos. Y él siempre está maquinando y trabajando en tu mente, susurrándote en el oído, diciéndote lo que mejor te conviene en ese momento. Una solución destructora a muy corto plazo, efímera, llena de maldad. ¿A quién escuchas? Tú tienes que echar fuera esos pensamientos. Dice la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, lo que tenemos que hacer, hermano, cuando eso suceda. Segunda carta a los Corintios 5, versículo 10. Perdón, al revés. Segunda a los Corintios 10, versículo 5, disculpen. 10, versículo 5. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que cuando te encuentres en esa situación, tus pensamientos van a empezar a darte ahí guerra sin tregua. Y tú en ese momento tienes que llevar cautivo tus pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús, si realmente quieres vencer las tentaciones y salir de ahí, y salir victorioso. Pero hermanos, si no puedes, tienes que huir. Huye. ¿Qué fue lo que hizo José el soñador cuando la esposa de Potifar se le desnudó y le dijo: acuéstate conmigo? Ningún hombre
Ningún hombre, hermanos, puede contra esas tentaciones. Y tú no quieras ser superior a José el soñador, porque serías un falso y un hipócrita. No se puede, hermanos. ¿Qué hizo José? Huyó. Sí, hermanos, el mismísimo José huyó, y no huyó por cobardía, sino huyó por valentía, porque sabía que si se quedaba más tiempo mirando a esa mujer, iba a caer en pecado. Así que, hermanos, no nos hagamos los muy espirituales, que creyendo que porque amamos muchos a nuestras esposas, si una mujer se nos presenta así, vas a caer, seas quien sea, incluyendo los pastores. Así que nadie diga que no. Y eso es muy fácil, hermano. Por eso Pablo le dice a su discípulo Timoteo: huye de esas pasiones juveniles y sigue a los que con amor limpio, con fe, con justicia y amor invocan el nombre del Señor Jesús. Ahora sí, hermano, ¿quiénes son tus amigos? ¿Son estas personas que invocan el nombre del Señor Jesús con limpio corazón? ¿O son tus amigos esas personas que te incitan a volver a caer en el vicio, en las tentaciones? Creo, hermano, que ya es tiempo de cambiar de amigos, ¿no crees? Si realmente quieres vencer, huye de quien te provee todas esas porquerías. Y no te dé vergüenza huir, porque es lo que la Biblia te dice que hagas. Huye de ellas. Hermanos, este José no se puso a dialogar con el pecado, no se puso a medir fuerzas con la tentación, huyó de esas tentaciones. Y ese fue el gran error de Sansón, que se sentía muy fuerte y cayó por el amor a la mujer filistea. Y Eva, ¿qué tal, hermanos? Que se puso a dialogar con Satanás, se puso a dialogar con el pecado, se pusieron a dialogar con la tentación, y ya sabemos cuál fue el resultado. Cayeron en tentación y fueron derrotados espiritualmente hablando. Pero tú, hermano, no lo permitas ni le des cabida a Satanás. No lo permitas. Ahí mismo en 2 Corintios, pero en el capítulo 2, vean lo que dice el apóstol. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Dice el Señor: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Tú las ignoras, hermano? Claro que no. Cuando estás en un grupito y que están consumiendo cosas, válgame la redundancia, de que estamos hablando, y ahí vas, no me vas a decir: no, ay, hermano, yo no sabía lo que estaban haciendo. Que no, hermano, ¿quién te va a creer? Cuando hay un grupito de personas hablando mal de una persona, murmurando de otra, y él va y te sientas, no puedes decir: ay, pastor, es que yo no sabía que estaban mordiendo gente. ¿En serio? Hermanos, no ignoramos sus maquinaciones, ¿verdad? Sabemos, hermano, lo que está tramando Satanás. Sabemos a quién está utilizando Satanás para destruir. Y invita a más personas: vengan a la autodestrucción. Y ahí van las personas. ¿Por qué? Porque de su propia concupiscencia son atraídos y seducidos. Hermanos, la mentira seduce. No solamente las cosas de la carne como la fornicación, el adulterio seduce, no, hermanos. También la adulación seduce. El chisme seduce, la murmuración seduce. Ten cuidado, hermano. Ten cuidado, hermana, porque Satanás te quiere destruir. Y la verdad, como dice Santiago también, no puedes maldecir y bendecir al Señor y a los hombres
en tu misma boca y al mismo tiempo. Y lamentablemente, hermanos, en la misma iglesia hay hermanos y hermanas que están haciendo eso, criticando, murmurando, levantando falsos, y no se dan cuenta que son los instrumentos de Satanás en las iglesias. Hay que tener cuidado, hermanos, mucho cuidado. No ignores sus maquinaciones, hermano, sus planes para destruirte con los vicios. Es algo que no ignoras. ¿O me vas a creer que esa sustancia en algún momento te ha hecho bien a tu salud? Como hoy nos quieren engañar, sobre todo para aquellos que consumen esa hierba. Ay, es que yo solamente lo utilizo cuando estoy bien estresado. Hermano, tan tonto como siempre. Ay, pastor, pues es que es un relax. Además ya está casi autorizada por el gobierno. Mira tú, ya crees que ya te justificas, que lo puedes hacer. Ve, hermano, el perjuicio que estás haciendo en tu propia salud y a los que te ven. ¿No te da vergüenza, hermano? ¿De verdad no te sientes, como dice Pablo, miserable? ¿Qué es lo que observan tus hijos, tus hijas, tus nietos, tus nietas? Yo creo que ya basta, hermano. Ya basta. Fíjense, hermanos, si la cadena que te tiene atado o atada, te tiene preso y esclavo, es el alcohol. Vida práctica y sencilla. No te acerques a un lugar donde se vende o se consume alcohol. Dime, hermano, ¿cuál es la complejidad del asunto? Ni tengas ya más relación con personas que te inducirán al alcohol, incluso que hasta te lo proporcionarán. Romanos 13 nos da una solución práctica, hermanos, muy sencilla, pero llena de poder, que tal vez no has practicado. Romanos 13, versículo 14. ¿Estás ahí? Leo desde el 13 para detener el contexto. Romanos 13, 13 y 14 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en, ¿qué dice? Lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino, ¿cómo? Vestidos del Señor Jesucristo, Efesios 6, y no proveas para los deseos de tu carne. Hermanos, si tú sabes cuál es tu debilidad, ¿para qué los provees? Si tu problema, hermanos, es el alcohol, pues hermano, no vayas donde venden alcohol o se consume. Si tienes que forzosamente ir a una fiesta donde sabes que los anfitriones son alcohólicos, pues no vayas. ¿Cuál es el problema? O si tienes que ir a fuerzas por algún compromiso social, ¿verdad? Siéntate en la mesa más alejada del alcohol. Es así de simple, hermano, no hay ninguna complejidad. Ya no te juntes con ese tipo de personas. Si tu cadena es la pornografía, hermano, no te metas a un cuarto, al baño, con un aparato que facilite tu acceso a sitios digitales pornográficos. Se soluciona. ¿Por qué? Porque no estás proveyendo para tu carne. Si sabes que ese grupito de amigas, de compañeras, incluso hasta en la iglesia, son chismosos, no vayas ahí. Porque adivina qué, no te sientes jamás en la mesa donde están murmurando de algo, porque cuando te vayas, tú serás el siguiente. El veneno de la murmuración, el veneno del chisme, de los pecados que el Señor más aborrece y que castiga más rápido. Digo, por si creías que los que están en el alcohol, las drogas, están peor, no, estás peor tú. Si ese es tu caso, no vayas ahí. Si alguien llega y te dice: oye, hermana, ya supiste la última, ya supiste que fulanita, fulanito, cierra tus oídos, hermana, hermano,
y decirle, no me interesa, voy a soltar tu veneno a otro lado. Y se soluciona. Ninguna complejidad. Si tu asunto es con la carne en el acto sexual, hermanos, un joven se acercó a un pastor para decirle que no podía vencer la pasión de fornicar. Esto es para los jóvenes. Es una pasión muy grande y muy fuerte en mí, le dijo este joven al pastor. Simplemente no la puedo sacar de mi vida y ya no sé qué hacer. Pero yo estoy aquí para que me ayude, pastor. El pastor le dijo, ¿sabes que si en el momento en que estás pecando, yo llegara y te diera una maleta con $1,000,000 y te la ofreciera a cambio de dejar a esa muchacha o muchacho en ese instante, ¿la aceptarías? El joven respondió, claro que sí. Sin dudar, tomaría el $1,000,000, dejaría a la muchacha y me iría. Y le dice el pastor, ¿ves? Tu problema es un problema de prioridades y de pasiones. ¿Cómo se vence una pasión, hermanos? Con una pasión más grande. Este joven estaba dispuesto y dijo, sin duda, cambiaría la fornicación por $1,000,000, $1,000,000. Entonces, ¿cuál era su prioridad? ¿El sexo o el dinero? El dinero, ¿verdad? Entonces, ahora tomemos el lugar y pone el lugar en el pecado, en el vicio, en la tentación que siempre tienes o que estás luchando y que no puedes salir. Y que yo llegara y te dijera, a ver, hermano, vamos a hacer esto. Tú tienes este pecado, yo te ofrezco $1,000,000 y en el momento en que estás pecando, lo dejas. ¿Lo aceptarán? Ahí no vayan a decir, no, pastor, yo no necesito el dinero, mi pasión no es el dinero. Sí, como no. Eso mis favoritas se los creen, ¿verdad? ¿Qué harían, hermanos? ¿Cómo vas a vencer esa pasión? Digo, porque el $1,000,000 no existe. Y lo estén esperando, que no venga. Pero, ¿cómo vas a vencer esa pasión? Con una pasión más grande. Si tu concupiscencia es una pasión desordenada, ¿cómo vas a vencer esa pasión? Con una pasión aún mayor. Pero no me refiero a la misma calidad de pasión, ¿verdad? ¿Qué es lo que te apasiona en esta vida, hermano? Tal vez el deporte. Muy bueno. Úsalo, hermano, para purificar tu sangre. El deporte, hermanos, purifica la sangre, oxigena el cuerpo. ¿Sabes por qué caes en ansiedad? Porque le falta oxígeno a tu cerebro. Y cada que le metes una sustancia se queda con menos oxígeno. Por eso, con menos oxígeno, en esas cosas, en esos estados, terminamos haciendo tantas estupideces, tantas tonterías, porque tu cerebro no está oxigenado. El deporte purifica la sangre, llena de oxígeno tu cerebro y te hace pensar. Aparte, al estar tu sangre purificada, te asquea el sabor del alcohol, ¿lo sabías? ¿No crees que el atleta de alto rendimiento solamente no toma alcohol porque está comprometido? No, hermano, es porque no le entra, no cabe, le asquea. Ya ni lo mismo se diga de las otras sustancias, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos, hermano? O tengo una pasión aún más grande. ¿Por qué no buscas a Jesús con pasión? Digo, es algo práctico el deporte, pero hay algo más poderoso que el deporte, hermano, se llama Jesús. ¿Por qué no te aferras a Él? Pero de veras, hermano, no esa vida farisaica y hipócrita de decir, ay, sí quiero mucho en Cristo y me congrego, pero no pasa nada. Aférrate a Jesús, ten una pasión. Ten una pasión más grande que tu propia concupiscencia y la victoria está garantizada, hermano.
pero necesitas empezar por el principio, proponértelo. Después, llenarte del Espíritu. Después, confesar la palabra, hermanos. Y después, huir para pasar al último paso. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4 aquí nos dice, hermanos, ¿con qué vamos a vencer? 4, versículo 14. ¿Cómo me acerco al Señor Jesús, pastor? ¿Cómo le hago? Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sí, hermano, eres débil cuando estás en esas situaciones. No eres fuerte, eres el más débil y miserable de los hombres, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos pues confiadamente, no sentirte inmundo, no sentirte inmerecedor. Dios, hermano, si te arrepientes genuinamente, perdona cualquier pecado que hayas cometido, hasta el peor de los crímenes. Si le pides perdón a Jesús, te perdona. En el vicio que estés más sumido, más detestable, si te arrepientes, Jesús te perdona y te recibe, y dice que a su trono te puedes acercar. Dice ahí, acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar, fíjense hermanos, gracia para el oportuno socorro. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que si vas a Jesús, siempre vas a llegar en el momento justo para librarte incluso del peligro de la muerte ya. Pero tienes que hacerlo, hermano. Tienes que acercarte al trono. El número 5, hermanos, es buscar y acercarte al trono de Jesús. ¿Lo estás haciendo? Si tienes una debilidad por lo que sea, la fornicación, la pornografía, el alcohol, las drogas, la mentira, el chisme, la murmuración, cualquier otro vicio, hermano, asegúrate de tener a Jesús como tu prioridad, porque ahí es donde está la victoria. Asegúrate de enamorarte con pasión cada día más de Jesús. Pero si no lees la Biblia, hermano, si no oras, ¿cómo te vas a enamorar de Él? Asegúrate de tenerlo a Él como el centro de tu vida y tendrás la victoria. La Biblia nunca realzó los hombres de gente cobarde, hermanos, que se entregaron al pecado. Más bien la Biblia está llena de gente valiente como José, como Daniel, sus 3 amigos hebreos que prefirieron ser quemados en la hoguera antes que ceder. El mismo Jesús que nos da el ejemplo de cómo vencer a Satanás y sus tentaciones y muchos más. Todos ellos fueron tentados, hermanos, pero supieron proponer en su corazón ser fieles a Dios y no fallarle. Llenarse del Espíritu Santo, confesar su palabra y hasta huir de cualquier tentación que Satanás ponga en su camino y en su vida. Deseo, hermanos, de verdad, en mi corazón, que ustedes sean valientes. Oro, hermanos, porque sean valientes. Dice la Biblia, según Timoteo, capítulo 1, versículo 7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Solo necesitas esas 3 cosas, hermano, para vencer el vicio. Poder. Y el poder lo tienes, solamente que no sabes que lo tienes. El amor lo tienes. El amor cubre multitud de pecados. El amor de tu familia que te apoya, el amor de tu iglesia, el amor de tu pastor que ora por ti. Lo tienes. Pero hay una cosa que sí depende de ti: el dominio propio. Pídeselo a Dios y Él te lo va a dar abundantemente y sin reproche.
Tú necesitas tener dominio de ti mismo y no dejarte vencer por tu carne, porque Pablo dice: ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Hermano, en compañía de Jesús puedes hacerlo tú mismo y lo puedes hacer si tú quieres, porque nadie te puede obligar. Pero después de este día no tienes ningún pretexto, ninguna justificación, y ya no va a haber nada que se pueda hacer. Así que, hermano, es tu decisión. Todos estos hombres fueron tentados, pero vencieron. ¿Por qué? Porque cumplieron estas 5 cosas. Tuvieron, hermanos, el valor, el deseo en su corazón de ser valientes y ser libres de la tentación y vicios que los asediaban, que los asedian y acechan como animales de presa, dice la Biblia. Tienen el poder de Dios, su Espíritu Santo, que nos da el valor, el amor y el dominio propio. Hermanos, lo tienes todo. Lo tienes todo y está al alcance de que lo pidas y de que lo uses, porque ya es tuyo. Hermano o hermana, sé valiente. Ahora, quiero decirte algo más. En esta batalla, algunas las vas a fallar y algunas batallas las vas a perder. No te puedo engañar. Pero no te desanimes, ni te des por vencido o por vencida, porque es lo que Satanás espera. No le des ese gusto, hermano. Sigue estos 5 sencillos consejos y ponlos en práctica todos los días de tu vida y sé fiel a Dios. Y recuerda algo, hermano: no eres perfecto. No eres perfecto. Y la Biblia nos dice que si buscamos a Jesús, seguimos a Jesús y ponemos en práctica sus ejemplos diariamente, vamos a ser más perfectos para Dios si nos dejamos perfeccionar por el único que puede perfeccionarnos, Jesucristo. Y lo hará fielmente hasta que seamos perfectos como Él lo es, hermanos. Primero a los Corintios capítulo 10 versículo 13 nos dice que ninguna tentación nos ha sobrevenido que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos soportar, y con la misma tentación nos dice que nos va a dar la salida, nos va a dar la victoria. Primera carta a los Corintios 10:13. Ninguna tentación, hermano, nos ha venido que no sea humana, así que podemos vencerlo. Nos dice, hermanos, que Dios no nos va a dejar ser tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que también junto con esa tentación nos dará la salida para que podamos vencer, para que podamos soportar, porque en Cristo, dice la Biblia, somos más que vencedores. Y si Cristo es conmigo, ¿quién contra nosotros? ¿No es acaso más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo? Hermano, la victoria es nuestra, la victoria es tuya. Solo tienes que quererla y decirle a Jesús que lo necesitas en tu vida de una manera real. Pídele que gobierne tu vida, hermano, y Él lo hará con todo amor y poder. ¿Quieres ser libre de toda tentación y de los vicios, hermano? No. Hoy es el día de la victoria. Ven a Cristo, te está esperando con los brazos abiertos. Hazlo, hermano. La victoria en Cristo Jesús siempre está asegurada. Amén, amén y amén. Vamos a hacer una oración, hermanos. Cierren sus ojos todos. Vamos a